Hola, te saludo con mucho gusto. Bienvenido a mi canal, eh, aquí desde el sillón. Y el tema de hoy, quiero hablarlo de la manera también más delicada posible. Verán, es un tema que tiene que ver con una situación humana, con una de las humanidades, eh, pues se puede decir más antiguas y más sensibles que existe desde que hay personas sobre la Tierra. Se trata de, como lo denominarían algunos, uno de los oficios más antiguos que se conocidos. Y estoy hablando nada más y nada menos que de la prostitución. Muchas veces el solo hecho de mencionar prostitución o prostituta es sinónimo de pudor, de ofensa, de estarse estremeciendo en los zapatos, de decir, ay, qué cosas, ¿no? Qué vergüenza. Y realmente todas estas reacciones son justas para lo que significa la prostitución. En este tema, este tema lo voy a tratar en mi canal porque es uno de los mitos que está envuelto en esta cultura cristiana de esta vida contemporánea, de esta sociedad moderna. Y verán, es porque la Biblia totalmente, la cuestión del cristianismo influye totalmente a la sociedad. Lo ha hecho durante los últimos 2000 años y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Sí, y les voy a explicar por qué. En este tema en particular, ¿ok? Porque para eso, para explicar temas relacionados con el cristianismo, pues hace falta muchos videos, ¿no? Y ese es el motivo de mi canal, ir descifrando y desenmarañando todos los misterios y todas las cuestiones que pueden ser controversiales para unos y para otros y explicarlo, arrojar luz sobre sobre todas estas controversias y explicarle cosas que estoy seguro que tal vez no sabían. Entonces, el tema de la prostitución, la gente que se sorprende, que actúan así como, ay, calla boca, que esto, que no te oigan, o que esto y que lo otro. O sea, la gente que se ofende con el tema de la prostitución es muchas veces, o la gran mayoría de las veces, la estadística va a reflejar que se trata de gente ignorante. ¿Por qué? Porque si tú has leído la Biblia, te darás cuenta que la prostitución aparece en esta una y otra vez. Y te lo voy a explicar así de fácil. Mira, tenemos el ejemplo y te los voy a decir de memoria, el ejemplo de Judá, uno de las líderes de las tribus de los judíos. De hecho, de ahí viene el gentilicio de los judíos, de Judá, Judá, un personaje importantísimo, así como si fuera, pues, una persona que puede ser como un gobernante, ¿no? De tan importante que era para para la tribu de los judíos, para su país. Entonces Judá tenía una nuera que falleció su marido, el pariente de Judá, y a él le tocaba, por costumbre, por la ley judía, le tocaba casarse con ella, pero él se miraba así como que no quería, ¿no? Entonces ella se disfrazó de prostituta, imagínate, una señora de sociedad, pensando que el disfrazarse de prostituta no era algo que iba a manchar su reputación, siendo ella de las, ahora sí que, de las señoras más respetables, de la familia más respetable que podía haber en ese país. Obviamente estamos hablando de otro tiempo, ¿no? Pero eh, tiene que haber una comparación. Finalmente somos personas, ¿no? En aquel entonces y hoy en día seguimos siendo personas. Pero en aquel entonces era visto muy diferente este tema de la prostitución. Entonces ella se vistió de prostituta, Judá la agarró, o sea, agarró sus servicios y finalmente ella fue recompensada porque a base de
artimaña, pues logró que Judá cumpliera de alguna manera con su responsabilidad. Entonces tenemos muchos casos en donde las prostitutas están involucradas en la Biblia. Así rapidito te digo que también Jefté, un caudillo del pueblo de Israel, del pueblo de los hebreos, los ayudó a liberarse en guerras, era hijo de una prostituta. Sansón era un consagrado de Dios. Él, pues por así decirlo, era una persona que había sido, pues, seleccionada para Dios. Un nazareno, consagrado a Dios totalmente. Una persona así que uno diría, uy, pues casi se va a ir al cielo con todo y tenis, ¿no? Y resulta que Sansón era un hombre que era prácticamente adicto a las prostitutas. Y pues se sabe que Sansón siempre fue un hombre con una extrema fortaleza, con una virilidad enorme. Y pues muy probablemente debió de haber estado relacionado con su enorme fuerza, que está vinculada con la testosterona, ¿no? Entonces por ahí pudo haber sido. Pero tenemos más ejemplos. Teníamos Oseas. Dios le pidió que se casara con una prostituta para que tuvieran los hijos de la prostitución y de alguna manera hacer una representación de cómo se sentía Dios. Y tenemos la prostituta que ayudó a los ángeles de Dios a ocultarse de sus enemigos. Entonces son una serie de ejemplos en la Biblia en donde las prostitutas, Jesús mismo era criticado por ser amigo de las prostitutas y de los recaudadores de impuestos. Entonces, ¿esto qué te dice? En la normalización de la prostitución, ahora sí que en el tema bíblico, en la teología judeocristiana, su normalización, el que sea normal las prostitutas, hace que nuestra sociedad en el día de hoy tenga a los tables y a los lugares donde se va a dar sexoservicio, esas famosas avenidas donde se ponen las sexoservidoras, sean lugares que no sean lugares, ¿cómo podemos decirlo? Subterráneos o que no sean así totalmente perseguidos y asediados. Sí siguen siendo controversiales hasta el día de hoy, pero no están bloqueados, pues no están cancelados. ¿Por qué? Porque son parte de la cultura. Fueron parte de la cultura en aquel entonces y fue heredado, esa práctica se integró a la morfología del urbanismo moderno. Es decir, es una institución que está considerada dentro del urbanismo de hoy en día. La ciudad tiene hospitales, iglesias, escuelas, tiene cuestiones de servicios y también tiene, de servicios utilitarios como luz y agua y todas estas cosas. Tiene parques públicos, las plazas públicas, tiene todas estas cosas que en común, no importa a qué ciudad vayas, las ciudades siempre tienen estas identidades urbanas o estas morfologías de las ciudades, es decir, estas diferentes componentes dentro de una ciudad siempre están presentes, pues, porque son las partes que forman una ciudad. Por ejemplo, uno sabe, mi ciudad no está tan equipada. ¿Por qué? Porque no tiene cine o porque no tiene esto. Entonces vamos viendo que las ciudades, independientemente de la ciudad que se hable, Ciudad de México o Querétaro o Jalisco o Monterrey o Tijuana, todas estas ciudades tienen instituciones que se repiten, ¿no? Entonces vemos que una de estas instituciones son las instituciones del sexo servicio. ¿Y por qué existen? Porque hay toda una humanidad, un fenómeno de humanidad detrás de esto. Entonces, sin embargo, inclusive en el aspecto espiritual, no es tan grave pecado para Dios. O sea, no es un pecado tan grave. ¿Por qué se ha vuelto un
un ambiente que lastima muchas veces a las mujeres y a las personas. Un ambiente que se ve muchas veces vinculado a la enfermedad o a la muerte incluso. Porque, si ustedes se fijan, porque a menudo un nicho de este tipo, en donde se va a dar este tipo de transacción, muchas veces es vulnerado o saboteado por malas intenciones o por malas, ¿cómo llamarles? Pues sí, llamémosle como en los términos bíblicos, por malas mentes o por mentes demónicas que quieren meterse en esta actividad para poder sabotearla o desvirtuarla, infectarla de algún tipo de maldad. Entonces, pues esta es la forma en la que está normalizado en la sociedad. Viene para acá. Entonces, no es de extrañarse que muchas chavitas, muchas mujeres, especialmente si son educadas desde jóvenes con la mentalidad cristiana, católica, o como le guste a usted comprender esta mentalidad espiritual, muchas veces uno no se explica, ay, ¿por qué terminó tal muchachita pues siendo tan, pues, ¿cómo decirlo para que no resulte ofensivo? O que no darle pie a esa cuestión. Pero hay casos de muchachas que dicen, ¿sabes qué? A mí la necesidad me orilló a meterme en este mundo de la prostitución. Y muchas veces, si se fijan, muchas veces es porque también hay una ingeniería social en donde si te tapan, como está normalizado, si te tapan ahora sí que la ruta orgánica hacia una vida, hacia un rol social respetable y digno y funcional, como ser cualquier profesión, si te lo tapan por alguna cuestión de ostracismo, de alguna cuestión de cultura de la cancelación, como lo vemos hoy, o algún tipo de injusticia, o algún trauma que la persona haya cargado por los diferentes conflictos que existen en la vida, pues obviamente las vidas de las personas es como el agua, tiene que fluir por algún lado. Entonces si te tapan la ruta que tienes, la ruta ordinaria o convencional, pues uno a veces bifurca y se va por donde pueda, ¿no? Entonces muchas mujeres, incluso hombres también, porque ya hoy se ha diversificado, entonces, y ahora con el movimiento LGBT, pues también ellos, ¿no? Todos, o sea, nadie está exento de este, ¿cómo decirle? Expresión de las humanidades. En este caso la prostitución es una cuestión muy humana y como lo vemos es una cuestión que está normalizada dentro de la fe cristiana, está normalizada. Por eso no es extraño que algunos chavos, cuando están en etapa de rebeldía, vayan a los lugares de table dance, o que vayan a algún prostíbulo, y muchas veces ahí te vas a topar a gente conocida de la iglesia. No es nada extraño, porque les digo, está totalmente pues imbuida la Biblia de este arquetipo del sexo servicio, aunque no lo aconseja. Dice que quienes se vuelven adictos a requerir de los servicios de la prostitución, su bocado se reducirá su riqueza será reducida a un bocado de pan. Pero sin embargo no hace mayor advertencia. La advertencia que lo hace es a la traición de la relación. Cuando uno tiene una relación y traiciona, en este caso se ve de una manera en la Biblia nada más unilateral, de la mujer hacia el hombre. Dice, pero creo que en ambos casos, no, sí está en ambos casos. De la mujer hacia el hombre es el traicionar, es malo.
y también del hombre hacia la mujer. Pero en la Biblia está dicho de una manera muy alegórica. Por ejemplo, cuando la mujer traiciona al hombre, dice, la mujer adúltera es como, los brazos de la mujer adúltera son como la boca de la tumba abierta, ¿no? Y cuando un hombre traiciona a su mujer, mancilla su tierra, es como mancillar la tierra. Entonces, obviamente, la Biblia se expresa y trata de enseñar lo que viene siendo una forma íntegra de ser, una forma respetuosa de ser, y sobre todo con tu pareja. Entonces, yo creo que las personas pueden llegar a meterse de alguna manera al mundo de la prostitución sin, por muchas veces sin la necesidad de traicionar a sus parejas. ¿Por qué? Porque lo hacen en soltería. Y eventualmente pues, llega a suceder y así, o sea, los seres humanos siempre cometemos errores y para eso existe el perdón, ¿no? Pero lo ideal es ser respetuosos con las otras personas y cuando se tiene una relación pues siempre es tener ese entendimiento, ¿no? La comunicación y tratar de no lastimarse los unos a los otros. Pero volviendo al tema, para terminar, lo que quería decir sobre las chavas que muchas veces no se dan cuenta que como la prostitución está bien normalizada, o sea, es algo bien que tienen un contacto cercano todo el tiempo en la historia de la Biblia, muchas veces terminan metiéndose en ese mundo sin darse cuenta, pues que es algo muy normal, pues. Y muchas veces la ignorancia les causa un perjuicio, el no darse cuenta que es eso, que es algo muy normal lo de la prostitución. Sin embargo, es por el tipo de nicho que ha sido infiltrado, como les digo, por gente pues con mentalidades pues malvadas que toman partido de esta actividad en donde se genera una oportunidad para buscar ganancias, porque como hay recursos de por medio, pues como les digo, eso atrae a mentes oscuras y como les digo, eso se tiene que manejar con mucha prudencia. Entonces es como todo, es como un nicho que existe, que llega y es infiltrado, ¿no? Que bueno, que llega y lo ocupan pues gentes que a veces no tienen las mejores intenciones. Y eso es prácticamente lo es por completo, ¿no? Lo que es la prostitución. Este es el tema del video. Esto finalmente lo cubrimos así de rápido, así de sencillo. La prostitución es parte de la historia de la Biblia. Se tiene que tomar con una mente abierta, darse cuenta que está normalizado en la Biblia, conocer la advertencia que hay en contra de la prostitución, pero finalmente no es algo tan grave, realmente en términos bíblicos no es algo tan grave. Entonces, que este video sirva para muchas de las personas que andan por ahí con a lo mejor una pesadez en el alma, con un cargo de conciencia de decir, o sea, soy del inframundo, soy una persona mala o lo que sea. Para Dios, pues es una cuestión pequeñísima. Realmente para Dios lo importante es que tú estés bien y tal vez a lo mejor prostituyéndote no vas a lograrlo. Entonces, pero si lo estás haciendo, créelo que Dios no te deja por eso. Entonces, ánimo y pues ¿qué más se puede decir al respecto de este tema? Sí, pues y como conclusión, sé que ya había tratado de concluir, pero ahora sí ya los voy a ahora sí, como conclusión, la prostitución nunca debe de ser como tu objetivo en la vida. Sin embargo, si alguna vez terminaste, no sé, teniendo una página de OnlyFans o teniendo una cuestión todavía, pues, más, ahora sí que más clásica,
Pues simplemente quiero decirte que, pues que eso no te hace menos persona. Simplemente eh, es una es algo que es parte de la humanidad, algo es un fenómeno, no es un fenómeno de las humanidades, o no, ni siquiera podría ser como fenómeno, pues porque ya lo conocemos. Es más bien es una característica de la sociedad humana. Y, y yo creo que, pues mientras se mantenga de una manera, ahora sí que dentro del margen del respeto, que se pueda a entablar de manera civilizada, eh, yo creo que va a seguir existiendo. Sin embargo, si es una actividad que se violenta, que se llena de prácticas nocivas y que como decimos, como lo dije, si es infiltrada ese nicho por personas con mentes malvadas que le hacen daño a las personas que están en ese ambiente, pues obviamente se va a volver, se va a demonizar, pues se va a volver algo, ahora sí que tabú, algo, eh, pues escandaloso. Sin embargo, como les dije en este video, pues es algo que está normalizado en la Biblia y la Biblia es la fuente de nuestra moral. Este, entonces, eh, como moraleja, pues la prostitución es normal. Lo ideal sería no tomar parte en ella, pero está presente. Y de los pecados realmente no ocupa un lugar eh, primordial en el nivel de advertencia. Realmente contra la prostitución no hay una gran advertencia. La advertencia más fuerte es contra la traición a la pareja, ya sea de mujer a hombre o de hombre a mujer. Sin embargo, como les digo, la prostitución no está tan castigada dentro de la moral cristiana. Y vemos ese elemento muy inteligentemente reflejado en la sociedad de hoy. Como la institución que ocupa en la morfología de nuestras ciudades. Entonces, de esta manera explico este video y así concluimos el video de la prostitución. Muchas gracias y hasta luego.